Muy buenas tardes, estimados televidentes. Otra semana más junto a ustedes para poder llevar la palabra del Señor. Este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto, bajo el ministerio Cristo ha resucitado, con nuestros apóstoles Luis y Ana Zapata. La dirección es Varela 684, entre Casagrande y Don Bosco. Nuestras reuniones son los días miércoles, reunión de oración, y los días domingos, o sea, mañana a la hora 20, culto general. Los invitamos, no se los pierdan, porque la verdad que es hermoso. No es que te diga no te lo pierdas porque se pone hermoso, no te lo pierdas porque el Señor te está esperando. Amén. Para que tú vayas a rendirle culto de adoración. El Señor te está esperando para que tú vayas a escuchar su palabra. El Señor te está esperando porque Él se pone feliz de ver a sus hijos en su casa, como todo padre terrenal cuando sus hijos lo visitan. Nuestro Padre Celestial también se goza de ver sus hijos en su casa, de ver sus hijos que anhelan de su presencia, que anhelan de su palabra y que quieren estar adorándole, diciéndole, expresándole nuestro amor. Por eso te invito a nuestras reuniones. Ya te vuelvo a repetir: domingo, hora 20, culto general; miércoles, hora 20, culto de oración. Mandamos un saludo desde acá a todas aquellas personas todos aquellos hermanos en la fe y todos aquellos que se comunican con nosotros, todas aquellas personas que mandan un mensaje, que llaman por teléfono pidiéndonos oración, pidiendo por las necesidades del pueblo, pidiendo también a veces un consejo, que el consejo es de parte del Señor, porque no aconsejamos nada que esté fuera de la Biblia, nada que sea una opinión personal. Siempre va a ser lo que el Señor dice que es lo que nosotros debemos hacer. Regirnos por la palabra de Dios en nuestra vida personal y en todo momento, solamente no hacer lo que a mí me parece, no. Es hacer lo que Dios dice que hagamos y de la manera que Dios dice que lo hagamos. Bueno, le mandamos un saludo a todas esas personas que se comunican diariamente, y bueno, aquellos que aún no han ido, los estamos esperando, y a los que ya comenzaron a ir, les animamos a que continúen en los caminos del Señor, que son los más hermosos. O sea, es lo mejor que hay, y bueno, es el final que nos espera caminando con el Señor. Como decían en la antigüedad los del camino, cuando recién nombraron los primeros cristianos. ¿Y por qué les decían los del camino? Porque los mismos personas, los mismos judíos, los mismos gentiles, los mismos que no eran cristianos en esa época, reconocían que el cristianismo no era una religión, sino que era un caminar diario siguiendo a nuestro Salvador. Pastor. Amén. Sí, Señor. Tremendo, tremendo. Claro que sí, porque Jesús nos recuerda en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Esta frase es muy repetitiva, somos muy repitiéndola en este programa, porque es la verdad, nadie es salvo por obra, nadie es salvo por obra, sino es por nuestro Señor y Salvador Jesús. Pueblo de Mercedes, departamento de Soriano, República Oriental del Uruguay, y donde llegue este programa de la Iglesia Aposento Alto, yo te quiero hablar de un pasaje conmovedor, de un pasaje muy importante que está en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 17. Porque Nehemías, a mí en lo que me es personal, me impacta desde el principio, desde el capítulo 1, cuando Nehemías estaba a las órdenes del rey Artajerjes, y bueno, era copero del rey. Él estaba en una situación cómoda, no estaba pasando necesidades. Pero un día va un hermano de Nehemías con otras personas, y él les pregunta por mis hermanos, los israelitas, y le dicen que están en una situación horrible. ¿Por qué? Porque aproximadamente 100 años antes de este encuentro había sido invadida Israel, Jerusalén, y habían arrasado con todo y destruyeron cuanta muralla había, derribaron puertas, murallas,
rompieron el templo, deshicieron todo. Te estoy hablando de 100 años, hasta que Nehemías tuvo este encuentro con su hermano y otras personas más israelitas. Y se entristeció mucho, porque había pasado mucho tiempo. Y es lo que te quiero decir. El mensaje de hoy, estimado amigo y amiga que está mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto, de Varela 684, es este: que nosotros nos examinemos, espiritualmente hablando, cómo están nuestras murallas espirituales, cómo estamos nosotros resguardados, protegidos, espiritualmente hablando, o si somos vulnerables, si cualquier vientito ya nos, como digo siempre, yo en Fray Beto me pongo el piloto acá en Mercedes. No, tenemos que realmente nosotros estar alerta, atentos. ¿Para qué? Para poner las manos en el arado y caminar junto a nuestro Señor Jesús. Y acá, en este versículo, en este capítulo 4:17 de Nehemías, ellos se empezaron a edificar. Nehemías fue a Jerusalén, reunió a los pocos, porque no eran muchos tampoco, y les dio una estrategia. Se propusieron a hacer algo, y que era levantar las murallas de Jerusalén, levantar los muros de Jerusalén. ¿Para qué? Para que los enemigos no entraran y salieran como lo estaban haciendo durante 100 años. Hacían lo que querían con Jerusalén. ¿Por qué? Porque no había murallas. Y ese es el mensaje de hoy. Para tu vida, para mi vida, para todo aquel que esté mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto, prepárate, porque es necesario que nosotros tengamos murallas espirituales, y el que las levanta sos vos, pero el que va a poner las fuerzas, la estrategia en tu vida va a ser nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero realmente tenemos que decir: Señor, yo quiero, pero no puedo. Y cuando nosotros reconocemos que queremos, pero no podemos, el Señor nos dice: ¿sabes una cosa? Quédate tranquilo, porque yo puedo. Algo que duraba un tiempo incalculable, el levantar las murallas de Jerusalén. Nehemías y su gente lo hicieron en 52 días. Es algo, porque cuando Dios está en el asunto, las cosas comienzan a ocurrir de una manera maravillosa, sorprendente y sobrenaturales. Entonces, ¿qué pasa? Se propone el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, a levantar esas murallas. Pero ¿qué pasa cuando vos querés comenzar a caminar tomado de la mano de Jesús? Ahí vienen las oposiciones, ahí vienen los murmuradores, ahí vienen los opositores, los que van a buscar todo tipo de estrategia para que tú no camines con Jesús. Miramos hoy en día eventos que se están llevando a cabo, y hay multitudes de personas, de gente en la ciudad de Mercedes, y yo miro con tristeza. ¿Por qué? Porque aquel que dio la vida por ti y por mí, bendito Dios de la gloria, ese no te va a alegrar momentáneamente. Él te promete algo eterno, que es la salvación de tu alma. Pero no nos interesa. A nosotros muchas veces no nos interesa, pero leemos, porque el tiempo corre, lo que pasaba. Entonces ellos se propusieron a levantar las murallas, y mirá lo que dice la palabra de Dios en Nehemías 4, versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Eso lo dice Nehemías. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Claro que sí. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con vosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y también dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos
ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, poné atención, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Estarían comprometidos, estarían con los ojos puestos en levantar las murallas en Jerusalén. Claro que sí, pero estaban continuamente los opositores martillando y pretendiendo desanimarnos, pretendiendo que nosotros no continuásemos, aleluya, con nuestra vida espiritual. Por eso, ¿qué te digo, estimado televidente? Que te examinemos, no un momento, yo ya lo hice antes de venir a este programa y me examiné. Qué importante es no darle lugar al enemigo para que entre y haga lo que se le antoje, lo que quiera, lo que le plazca en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si vos realmente sos un hijo de Dios y tú que estás mirando el programa y todavía no lo sos, pero lo vas a hacer, ten cuidado, porque ¿qué hicieron los enemigos del pueblo de Dios? ¿Qué hicieron tus enemigos, hermano y hermana? Rompieron lo que realmente te cubría, te protegía. ¿Para qué? Para hacer lo que a ellos les placía. Pero nosotros, hoy, sábado, vamos a levantar las murallas espirituales y vamos a estar distantes porque es muy extensa la obra, claro que sí, pero vamos a estar muy distantes de uno de otro, trabajando, pero con el oído presto al sonar de la trompeta, porque cuando sonaba la trompeta era una situación de alerta, posiblemente había guerra, los enemigos estaban llegando al lugar y ahí vamos a reunirnos todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los hermanos en Cristo Jesús, los siervos de Dios, para que no seamos vulnerables, el enemigo no se enseñoree en nuestras vidas, pero sí, si nos unimos y estamos trabajando, ¿con qué? Con la espada estaban aquellos, pero nosotros tenemos que tener la espada, que es la palabra de Dios, en nuestra mano y decirle al necesitado, decirle al hambriento, decirle al sediento, decirle al alcohólico, decirle a aquel que está desanimado totalmente, porque hoy en día es muy propensa la depresión. Nosotros tenemos que decirles una cosa: los médicos harán lo que tengan que hacer, pero yo te voy a presentar el que arranca, el que saca todas esas enfermedades que están perturbando tu vida porque quieren deshacer la obra de Dios. Pero hoy hemos venido nosotros aquí al Canal 8 a llevarte un mensaje poderoso. ¿Para qué? Para que nosotros, los hijos de Dios, estemos, no sé la distancia que estemos, pero cuando haya una necesidad, hacerla conocer, que suene la trompeta espiritual y decirle: fulano de tal está en una situación de riesgo. Y nosotros tenemos que reunirnos, no físicamente, en el espíritu. ¿Para qué? Para orar, para levantar a ese caído, para que vuelva ese caído a tomar la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, y comience nuevamente a caminar con Jesús. Nosotros, como siervos de la Iglesia Aposento Alto, como hermanos en Cristo Jesús, como redimidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, te animamos. ¿A qué? A que realmente comiences a caminar con Jesús, porque no hay otra salida. Examínate y mírate cómo estás espiritualmente. Es indudable que vas a ver escombros, pero si tú te tomas de la mano de Jesús, Él en muy poco tiempo va a levantar murallas alrededor tuyo y el enemigo va a decir: acá yo entraba y salía a este tipo, a esta persona, pero ahora ¿qué pasa? Lo que pasa es que ahora tú has levantado una muralla espiritual que el enemigo va a tener que mirarte de fuera. Dios te bendiga ricamente. De este pasaje tendría para hablar hasta el martes por lo menos, pero tengo que cortarlo porque la pastora sigue está teniendo un mensaje poderoso. Vamos a un tema musical y vas a ver lo importante que es la adoración también. Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Le dije a Cristo Santo que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consolar. Le dije: yo voy a tirar la toalla, yo veo que muchos te
fallan, yo no quiero continuar. Me dijo, no quiero que te vayas, no quiero que mires para atrás, no quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante, la meta cercana está. Dios te está preparando para usarte, muchas cosas entregarte, lo mejor te quiere dar. Cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar. Aman al mundo y yo por ellos vi la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Aman al mundo y yo por ellos vi la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. La verdad que es hermosa esa canción. El premio que nos espera grande, no seas cobarde, sigue adelante. Y me lo digo para mí también, porque muchas veces yo también he querido tirar la toalla, muchas veces he querido dejarlo todo, pero el Señor siempre viene y me fortalece y me dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces ahí es cuando volvemos a tomar ánimo y seguimos adelante. Por eso te exhorto que si tú en estos momentos estás pasando también por ese momento en que querés dejarlo todo, que tú sigas adelante. Sigues adelante, porque aquel que te llamó te va a respaldar. Aquel que te llamó como su hijo, como tu siervo, como lo que su siervo, como lo que sea, ese va a estar siempre al lado tuyo, siempre camina junto a ti. Pero tenemos, como yo comentaba ayer, permitirle que camine delante de nosotros. Porque si nosotros vamos siempre siguiendo sus pasos, vamos a ir siempre seguros y confiados, porque Él es el que nos dirige y el que va abriendo todas las puertas y todos aquellos cerrojos que se han cerrado y toda aquella oposición, como decía el pastor, todos aquellos que vengan a querer desanimarte en la obra de Dios, que quieran venir a desanimarte en el camino de Dios. El Señor va a ir adelante y les va diciendo, y va a ir sacando todos esos obstáculos que el enemigo quiera ponerte, y a su vez te va a ir ayudando para reedificar tus murallas espirituales, que es tan importante que no tenga ninguna fisura en nuestra vida espiritual, que la tenemos. Porque en el día a día nosotros vamos abriéndole alguna fisurita, alguna ventanita al enemigo, pero en cuanto te des cuenta, ponte a cuenta con Dios, y Dios nuevamente restaura esas murallas, y el enemigo no podrá jamás va a poder entrar. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 9. Me fui un poquito del mensaje, pero era más o menos... Acá vamos a ver a un hombre que también, que no fue cobarde. Era un hombre que, al contrario que Jesús, que él no vino a los pies de Jesús, como muchas veces nosotros decimos, yo vine a los pies de Jesús, yo conocí a Jesús. No, ni vos ni yo vinimos cuando quisimos. Nosotros veníamos porque Jesús nos estaba buscando hacía mucho tiempo, como venía buscando a esta persona que es Saulo de Tarso, que en el primer versículo dice, entonces Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea que vemos que este hombre, que Saulo de Tarso, no tenía ningún interés en buscar a Jesús. Al contrario, él perseguía a Jesús y a los del camino, como te decía, él los perseguía. Y un poquito antes había sido la muerte del primer mártir, que fue Esteban, y él consentía en su muerte. Es más, las ropas de Esteban estaban junto a él, porque él
creía que estaba haciendo un bien a Dios. Y entonces él no estaba buscando a Jesús para nada, en absoluto. Él estaba persiguiendo a los del camino. Pero Jesús sí lo estaba buscando. Como yo, en otra época, yo no estaba buscando a Jesús. Yo estaba viviendo en mi vida y me parecía que era una vida hermosa la que vivía, cuando era una vida muy fea la que estaba viviendo. Y Jesús me estaba buscando. Y yo sé específicamente cuántas veces Jesús me llamó. Me llamó a los 23 años, me llamó a los 28 años y yo recién caí a sus pies a los 39 años. Yo también no respiraba amenazas de muerte contra los hijos de Dios, pero no me interesaba en absoluto el llamado de Dios sobre mi vida como no le interesaba a Saulo de Tarso. Pero mirá qué hermoso, nosotros estamos, él persiguiendo a Dios y nosotros viviendo la vida loca, pero Jesús nos está buscando. Y acá vemos que dice en el versículo 2, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de camino y los trajese presos a Jerusalén. O sea que él seguía la de él. Él quería perseguir a los del camino. Pero en el versículo 3 vemos, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a quedar hasta ahí, después lo demás te lo cuento porque es muy largo. Entonces vemos que este hombre iba respirando amenazas de muerte y había pedido cartas para seguir persiguiendo y matando, porque él no solamente los perseguía, los mataba, aquellos que creían en el camino, porque él no tenía ningún interés en Jesús, pero Jesús sí tenía interés en él. Como tuvo interés en mí, como tuvo interés en él y como tiene interés en todos aquellos que aún no han venido a sus caminos y los está llamando. Y si tú te pones a reflexionar, sabes en qué momento Dios te ha llamado, porque Dios siempre ha mandado a alguien a hablarnos. Dios a veces también se nos ha revelado en sueños o de alguna manera y nosotros seguimos así como estaba Saulo. Pero qué importante que a pesar de que era un perseguidor, cuando él vio esa visión del cielo, él enseguida tuvo una actitud que es la que yo te pido que hoy tengas tú. Amén. En este momento, porque Saulo dice que le rodeó un resplandor del cielo y él ahí se dio cuenta que eso era algo sobrenatural que provenía de Dios, porque ya los judíos estaban acostumbrados a que siempre cuando Dios aparecía siempre era a través de un resplandor, como apareció en aquella zarza ardiente a Moisés, como en tantas otras oportunidades que no las voy a nombrar porque no me va a dar el tiempo. Entonces, cuando ese resplandor desde el cielo, él cayó a tierra, tal vez humillado, tal vez temeroso, no sabemos, pero lo importante es que él escuchó esa voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí está lo importante, la actitud de Saulo. ¿Quién eres, Señor? Entonces tú en este momento que estás escuchando y que estás escuchando que te dice Juan, María, Dios, ¿por qué me persigues? Dile como dijo él, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, como te está diciendo a ti, yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, en ese momento Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí se le dio un montón de indicaciones, porque ante ese resplandor de luz, ante la gloria de Dios, que para el hombre es imposible soportarla, él quedó ciego. Y quedó ciego y entró a Jerusalén,
Damasco, y allí estuvo unos días hasta que vino una persona enviada por el Señor, porque cuando el Señor te llama, cuando el Señor prepara este encuentro, va a llamar a alguien para que vaya y te testifique. Entonces esta persona fue, le habló, le fueron caídas las escamas que tenía en sus ojos, volvió a tener visión, pero sobre todo esa visión espiritual, que es lo que nos está faltando a aquellos que no hemos venido a los pies del Señor. Entonces yo ahora te digo que tú, si hasta ahora has estado caminando lejos del Señor, que a veces tal vez has sido un perseguidor, porque no lo has perseguido matando a alguien, pero sí yendo tras religiones o tras ídolos que no son aquellos que no son el Señor, porque el Señor nos dice, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y tú te has ido tras ídolos. Por eso ahí te estás transformando en un perseguidor del Señor, de esa manera. Entonces en esta hora el Señor te está diciendo: no sigas dando coces contra el aguijón. ¿Por qué te golpeas? Te estás dañando a ti mismo. Mírame a mí, yo estoy aquí esperándote. Yo te amé desde antes desde el momento de tu concepción te amé. Desde el momento de tu concepción te he estado buscando. Y esta es la hora que yo he escogido para que tú vengas. Sí. No sigas siendo como Pablo, no te sigas haciendo daño, porque cada vez que tú no escuchas la voz de Dios y que perseveras en ese camino que tenés acá y que no te lo saca nadie de la cabeza, estás dañándote. Pero en esta hora se presentó delante de ti con ese resplandor del cielo, el que quiere darte la vida eterna, el que quiere sacarte de esa situación, y por eso dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quiere que hagas? Que tú le aceptes como su Señor y Salvador. Que tú dejes esa vida que estás llevando hasta ahora, que te ha traído malos momentos, y que vengas y te rindas delante del Señor. Por eso yo te invito que en esta hora hagas como Saulo. El Señor hace tiempo que te está buscando. Ábrele tu corazón, dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y haz lo que Él te está pidiendo que hagas. Hoy es el día que tú comiences a restaurar tus murallas espirituales. Tú que un día estuviste en el camino y hoy estás apartado o apartada, es hora de que comiences a levantar las murallas espirituales para que esos pensamientos, esos pensamientos de la carne que te llevan a hacer cosas que no le agradan a Dios, aleluya, y comiencen a ser paradas por esa muralla espiritual. Y tú que no conoces al Señor Jesús, hoy es el día que el Señor ha preparado, que el Señor te ha encontrado, y tú tienes que decirle ahí: ¿qué quiere el Señor que yo haga? Y lo que el Señor quiere que tú hagas, estimado televidente, es que lo recibas en tu corazón. Y tú dirás: ¿y dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El primer paso es que tú repitas conmigo esta oración. Esta es la oración de fe, la oración, hazla con voz audible, para que el enemigo de tu vida, aquel que entra y sale a tu pensamiento, a tu sentimiento, a tu alma, después que tú hagas la oración y comiences a levantar las murallas, no puede entrar nunca más. Dile así al Señor Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Te necesito, Jesús, y me arrepiento de todos los pecados que cometí. En el nombre de Jesús, amén. Nos encontramos mañana hora 20, Varela 684, Iglesia Aposento Alto. El Señor es mi Rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar.